el último recorrido que nosotros hicimos, deterioro del sistema eléctrico, un desastre en educación, fracasaron 2 ministros, el actual ministro, aunque tiene poco. Seguimos en su programa Despertar Político, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana a través del canal 74 de Altiz y una línea de telecables en el nordeste del país, así como los canales de YouTube, Rafael Linares Guerrero y Multimedios de Comunicaciones. Señores, señoras y señores, así como uno presenta a los verdaderos líderes del país, recibimos con un fuerte aplauso a Egleni Morrison. Yo pensé que iba a entrar otra persona, porque yo no me considero un líder. Yo estoy en construcción. Primero agradecerle a cada uno de ustedes y las damas la oportunidad. Era necesario, quiero hacer una denuncia pública, que el hermano Linares hace 3 años nos prometió un aporte económico para el génesis y la construcción del partido. Yo asumo que ese fondo patrimonial está, los intereses aumentándose. Estoy dispuesto a recibirlo hoy aquí en vivo. Señores, este lío, hermano, así te lo tengo que preguntar iniciando. Este lío que pero tú has déjalo armado, sentarse bien. aparte de eso, espérense, porque este hombre hay que sacarle, pues este hombre ha hecho un lío del carajo. Yo lo defino así. Este lío, ustedes proponiéndole la candidatura presidencial a Omar Fernández. Tú has creado un revuelo. Y eso hay que decirlo. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cómo te ha aceptado esta propuesta? Aunque Omar se ha desligado un poco, te agradece, pero ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a esto? Miren, primero la Constitución de la República, en su artículo 216, habla de la autonomía de los partidos políticos. Nosotros, en un organismo del partido, que es el máximo organismo, su comité político, sometimos hace unos días la propuesta, después de haber hecho 2 encuestas. Una primera encuesta que medía los problemas del país, el tema grave de lo que tiene que ver con la política migratoria, el deterioro enorme de los servicios públicos y un conjunto de componentes, el tema de educación, la seguridad ciudadana, el tema de la inflación, todo eso que la sociedad está con alto nivel de estrés y preocupación. Y ahí, en esa encuesta también, hicimos una medición de los perfiles que están sonando en República Dominicana. Y nos dimos cuenta, el resultado es el siguiente, que quiero dar con ustedes la primicia. El 21% de una muestra de 1.236 dice que está indeciso hacia el 2028 a quién votaría. El ministro de Turismo, David Collado, marca un 21%. Y el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, marca un 21%. El resto, creo que no tiene ni siquiera sentido manifestarlo, porque ya refleja que hay una polarización de esas 2 figuras jóvenes. Lo que esto nos indica en términos históricos, que se va a dar una ruptura generacional y una renovación de la esperanza, que nosotros como partido, el partido Camino Nuevo, el cual presido, advertimos que será el senador Omar Fernández la persona llamada a dirigir los destinos del país a partir del año 2028. Con ese resultado hicimos entonces un sondeo. ¿Está de acuerdo usted que el senador Omar Fernández aspire a la presidencia de la República? El 92% de 1.600 muestras dijo que sí. Increíble. Y el 86% dijo que votaría por Omar. Yo, que tengo la suerte de haberme vacunado en contra del virus de los presidenciables, yo entonces entré en un proceso de reflexión, fui a los organismos del partido y apegado a ese artículo de la Constitución, el 216, presentamos la idea de que nosotros debemos de postular a la candidatura presidencial Omar Fernández. Termino con esto. En los próximos días vamos a dar la fecha que vamos a tener en el Palacio de los Deportes. 10,000 jóvenes de la República Dominicana que, llenos de entusiasmo, van a victoriar lo que nosotros entendemos que es un hecho histórico que convierte la historia de la República Dominicana en un antes
y un después. Aún Omar enviándole una comunicación a ustedes diciéndole que le agradece el gesto, pero que él está concentrado en otros proyectos actualmente como senador de la República. Yo lo que más me gustó de esa comunicación es que Omar me reconoce como su amigo y yo voy a valorar esa amistad. Yo creo que era la respuesta correcta de parte de un político, que el ADN no falla, que es una extensión del talento, la genialidad de su padre. Omar Fernández hizo una comunicación al país adecuada, que respetamos, y nosotros hemos tomado una decisión institucional que la Constitución nos protege, y en los próximos días daremos la fecha de ese gran evento nacional. Lenin, pero hacer un prelanzamiento, vamos a decirle así, de una figura que no es de tu partido, que ha dicho ya en numerosas ocasiones que él está concentrado en su propio labor mediata, que es la senaduría, y que además es hijo del aspirante a precandidato, para mantenerme dentro de lo que dice la ley, del partido donde esa persona está, ¿no es, digamos, un poco irrespetuoso, sería la palabra? Mira, yo he visto que el irrespeto más grande se dio 3 días después de que el presidente de la República ganara la reelección. El presidente le echó un jabón al sancocho, porque anunció que no iba, cosa que la Constitución lo decía. Valoramos el tema de la cláusula pétrea en esa reforma constitucional, pero 6 días después invitó al Palacio Nacional y ha seguido invitando al Palacio Nacional a un conjunto de los llamados presidenciables. ¿Cuál es la diferencia? Esos presidenciables aspiran a Omar, la sociedad dominicana lo aspira. Y yo creo que eso es importante. Qué bueno que él no está en eso. Qué bueno que Omar Fernández está haciendo una labor excepcional desde el Senado de la República. Qué bueno que es un joven amueblado, con alta inteligencia emocional. Cuando yo leí el comunicado, yo recordé el libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y dije, ese es el líder y el presidente que mi generación y el país merece y necesita. Cuando yo le escuchaba hablar de las encuestas, que con números que me gustaría verlo, porque realmente no son números que comparto y las encuestas que he manejado no dan esos números. Sin embargo, cuando lo oigo hablar de las encuestas y la inclinación hacia Omar Fernández, hacia una candidatura presidencial, me pregunto si eso es basado en números estadísticos, números fríos que tal vez podrían dar al traste con una candidatura presidencial, o si ustedes, como es lo que se espera lo que espera la población dominicana, han hecho un sondeo de propuestas, de ideología, en qué comulgan ustedes con Omar Fernández, porque usted dice aquí que basado en esas encuestas fue que usted decidió apoyar a Omar Fernández. Entonces, ¿se basa en números para llegar al poder o se basa en propuestas? Qué bueno, me permite usted hacerle una corrección, porque yo no dije que yo decidí. Yo dije que un organismo del partido, su alta instancia, el comité político, esto fue votado a unanimidad, no mi persona, porque el éxito no es el espectáculo de una sola gente. Yo lo que sí le puedo decir, y como soy una persona con un alto nivel de... La gente no me conoce. Ahora es que con este tema se han desatado los demonios. Hace 2 años y medio yo publiqué mi primer libro que lleva por nombre Repensando el Estado Dominicano, una visión del país. Y cabe destacar, hermano Morrison, que, o sea, tú dices no te conocen, pero Morrison viene siendo desde muy joven una figura destacada por ese pensamiento crítico, por esa decencia o la forma de inculcarle valores a la política dominicana. He tenido la oportunidad de conocerte durante todos estos últimos 10, 15 años y siempre te hemos conocido de esa forma. Cuando formas el partido, lo formas con una mejor visión, porque aquí hay gente que ha formado partido para pactar con el gobierno, por lo menos para eso, y para pactar con los gobiernos, que no es el caso. Por eso me extraña que una actitud como esta se esté tomando hoy en día con un candidato que todavía no existe, que puede existir a partir de este conflicto, podríamos decir, político, pero destacar esta parte de tu partido y destacar esta parte de ti. Yo no quiero dejarle de responder a la dama, y más en mi caso, que mi modelo de liderazgo es mi madre. Entonces yo soy un hombre respetuoso de la mujer dominicana. Entonces ese libro tiene 400 páginas. Yo soy economista de profesión, tengo una maestría en administración de empresas en la Universidad de Phoenix, Arizona,
Y sin modestia, porque creo que ya hay que poner las cartas sobre la mesa, soy el único dominicano certificado en Management y Liderazgo bajo la metodología del doctor Peter Drucker. Muy bien. Lo que me permitió hacer un segundo libro que se llama Los secretos de la alta gerencia. Ese libro primero recoge un ejercicio de escucha ciudadana. El de repensando El Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque salimos a recorrer todo el país. A la fecha de hoy, en 5 años, nosotros como plataforma, hoy como un partido reconocido ante la Junta Central Electoral, hemos visitado 8 veces las 32 provincias. Y en 4 ocasiones de esas 8 veces, los 158 municipios del país, y entrevisté de manera directa, personal, 1.600 líderes en esos 5 años. Pudimos entonces hacer un levantamiento y convertirlo en política pública, en propuestas. Las ideas de Omar, su práctica, porque las palabras se las lleva el viento. Las reformas que está proponiendo en el Congreso Nacional, su cosmovisión de lo que es hoy el mundo y lo que él como rol personal tiene, como un hombre que está consagrado en valores cristianos, cómo defendió a su padre, a su visión de ser un hijo, en el contexto de un debate que fue famoso, que lo catapultó a nivel nacional, y cómo derrotó un gobierno sin ética, sin transparencia, con todos en contra. El hombre es senador, él tiene los resultados. Entonces sí, nosotros entendemos que estamos conteste con la visión tanto de política pública como de su visión de la política, y sobre todo en términos ideológicos. Ni soy de izquierda ni de derecha. La ideología que abrazo es el sentido común de un pueblo que pasa hambre, que hay un deterioro en los servicios públicos, y Omar tiene que concentrarse en lo que está, que nos deje a nosotros hacer esta tarea, que estamos listos para echar la parte que más me gustó es esa parte que dice que el político no necesita. Sabemos que te va a gustar. A ti que el político te va a gustar. Señores, pero es que hoy es viernes. Mira Y la yo estoy muy sonrisa de ella, sonriente. la Yo estoy muy sonrisa de ella. sonriente en el día de hoy porque Lina es me tiene aquí viernes. una embocada. Y Todos los los días lo viernes mismo. yo me desconecto. O sea, los viernes me desconecto de temprano. Yo vengo aquí a hacer este programa con ustedes, pero yo me desconecto temprano. Pero mira, ¿tú no crees que eso puede traer alguna situación, por ejemplo, al partido, por el hecho de que la ley de partidos dice que hacer este tipo de cosas a destiempo, o sea, les puede traer una situación, un problema? Entonces, ¿cómo concatenar esto? ¿Cómo tratar de ver que esto no le traiga un problema al partido en estos momentos? Usted dice al PRM por el presidente haber dicho que no iba y lanzar 11 candidatos que están en la calle. No, yo estoy diciendo... ¿Que No, lanzó yo te- quién? ¿11 candidatos? Yo estoy Bueno, diciendo... el presidente de la República, mi amigo Luis Abinader, dijo que no iba y hace reuniones en el Palacio Nacional con presidenciables que son funcionarios públicos, a los que yo entiendo que eso afecta a la democracia, y él debería de cancelarlo a todos para que vengamos a rascarnos con nuestras propias uñas, todos. No me he encontrado con ninguno en las 8 visitas en las 32 provincias. Bueno, yo Nosotros, para responder Giovanni su dijo que el protagonista pregunta, es el invitado. para responder su pregunta, hay algo que se llama en la Constitución la tutela administrativa. Nosotros le pedimos por este medio a la Junta Central Electoral que nos reciba para poder tener este acompañamiento. Yo no soy abogado, yo lo que soy hoy en día es un receptáculo, un puente de un sentimiento que tiene el país. Y como instrumento político, como no hice una iglesia, sino un partido político, estamos tomando posiciones firmes, que son posiciones que no toman los presidenciables del PRM. No fijan posiciones de los problemas del país. ¿Acaso usted ha escuchado al amigo David Collado, que ha hecho una excelente gestión? Usted me está Que preguntando. es un joven. Yo le voy a No, responder. le estoy diciendo al país. Ah, ok. ¿Acaso usted ha escuchado a David Collado, y repito, que es un joven que ha hecho una excelente gestión? No tengo el honor de conocerlo, que fue un excelente alcalde, que fue un excelente diputado. ¿Usted ha escuchado qué piensa David de los problemas de la educación dominicana? No. ¿Acaso usted ha escuchado a Carolina Mejía, que fracasó en la gestión del ayuntamiento del distrito? No, eso no es que verdad. no puede llover, y tenemos hasta vidas No, que no, se han eso no es perdido. verdad. En mi lógica y mi visión de lo que es una Smart City, las ciudades digitales en el mundo de hoy, que fui a beber de la fuente a Hawái hace 4 años, a traer una visión de política pública de eso, esta es una ciudad que lamentablemente está colapsada. ¿Usted ha escuchado a Yayo Sams Lobatón explicándole al país cuáles son las propuestas? No, lo que vemos es un aumento de la nómina pública y un relajo del Estado Dominicano, que el presidente está a tiempo de tomar la mejor decisión. Mira por qué te hago la pregunta. Te hago la pregunta porque no quisiera
quisiera por nada del mundo que el partido tenga ningún tipo de Problema. situaciones o problemas. Entonces, por eso te hago la pregunta de si ustedes han averiguado por la ley de partidos si eso no trae Sí, ningún claro, tipo de nosotros consecuencias o situaciones. hicimos una consulta y lo que indica la ley es que no podemos ir a la Junta a inscribir a Omar. Ok. Nosotros estamos diciendo un sentimiento que tiene el país. Ah, ok. Y nosotros perfecto. simplemente entendemos, pero si usted recuerda el proceso interno del PLD, ellos hicieron hasta una consulta tempranito. Sí, Me dijo un sí. señor en Polo Barahona que el que va lejos tiene que salir temprano. Y ya el PRM tiene en la calle, hay un nuevo precandidato de ASA. Ya yo entiendo También. por qué el desastre cae en los ayuntamientos que dirige esa institución. Entonces yo creo que nosotros no nos vamos a llamar engaño. Aquí el gobierno está haciendo acciones politiqueras, tiene un programa que se llama Supérate, donde nadie se supera, que es un freezer de pobres que no puede demostrar lamentablemente un modelo de política pública vinculado a una visión del desarrollo humano, de la gente, de lo que es despertar en la gente, en el joven, el emprendimiento. Si no, y ese programa nació en el primer periodo, en el único periodo que tuvo Hipólito Mejía, mi amigo el expresidente, como un programa condicionado, que usted llevaba a sus hijos a la escuela y recibía la ayuda social. Hoy en día eso es una herramienta politiquera que hay que a eso ponerle un coto. Nosotros entendemos que es irresponsable de parte del presidente de la República que mantenga a los presidenciables con manos sueltas, con recursos públicos, haciendo lo que le dé su gana en el gobierno de él. Glenny, nos conocemos de hace mucho tiempo y siempre conversamos en inquietudes políticas. Usted por lo menos me hizo un aporte al principio económico en el partido. Ahí Así vuelve que con gracias el tema de la públicas. Estimado hermano, ¿tú crees, porque sabemos que estos políticos cavernícolas, tanto de la oposición como del gobierno, no dejan pasar, hay esperanza que la oposición entienda esa visión que tú dices de Omar Leonel Fernández, o seguirán con ese comportamiento funesto de no dejar pasar? Mira, yo esta madrugada que me levanté a las 4 a hacer un ejercicio de calistecnia neuronal porque venía para acá, a donde gente brillante, tuve que poner las ideas en orden. Yo Me gusta ese término, calistenia neuronal. Lo voy a ausculté usar. mi alma, mi corazón, haciéndome la pregunta que por qué tomamos nosotros como partido una decisión tan valiente. Y me di cuenta que es una respuesta para ser coherente. A nosotros, la Junta Central Electoral, en primera instancia, nos rechazó el reconocimiento del partido. Habiendo conversado con 1 millón de dominicanos que grabamos todas las llamadas, de los cuales 365,000 dijeron que estaban de acuerdo con el reconocimiento del partido. Depositamos los 100,000 que se requerían. Sacamos 98 de 100. Aunque yo fui malísimo en matemática en el Liceo Unión Panamericana, yo creo que 98 de 100 era una nota excepcional. Y una mano invisible, y no la de Adam Smith, trató de impedir lo que al final Dios tenía en sus planes, que son mayores que los nuestros. Miren, a José en la Biblia lo metieron en un hoyo, los hermanos lo vendieron, y ese mal que quisieron, para él Dios lo convirtió en bien. Hoy en día, todo el que tenía temor que para qué queríamos nosotros 10,000 jóvenes en un partido, no era para llevarme a mí como candidato presidencial, que tengo los méritos, la formación, tengo todo, pero Dios me ha hablado al oído y me ha dicho a través del Espíritu Santo, debe de ser Omar. Entonces yo estoy visitando el futuro y sé que ustedes con trajes y vestidos muy elegantes estarán ese día acompañando a Omar Fernández, porque será una victoria de nuestra generación. Este es el momento y esta es la hora de dar un paso al frente. Yo no lo quiero meter a ustedes al medio, pero si aquí hacemos una encuesta, Omar gana mucho a Chin. Dios le bendiga. Glenny, tú decías ahorita que Yo voy a Supérate acechar no ha Linares. sacado a nadie de la pobreza. Te aclaro que al septiembre del 2024, 142.292 dominicanos habían logrado su independencia económica a través de Supérate y los diferentes talleres que tienen, y ya no reciben la tarjeta del gobierno. Lo que sí te compro es que debieran de ser más. Le puedo Pero- corregir, porque usted ha dado un dato y lo ha hecho frente a un economista. Ajá. Yo estudié economía. Debieran de ser más, estamos claros en Yo eso. estudié economía. Miren, señores, cuando las cifras se manipulan, eso duele en el alma. El índice de pobreza que se mide con instrumentos econométricos no se puede manipular dándole dinero a la gente. Yo creo en el modelo de la producción. El concepto del que se habla hoy se llama la empleabilidad. Es generar el emprendimiento. Yo le he dado seguimiento a ese tema de cerca,
no se saca de la pobreza a un individuo porque usted le dé 1,000 y pico de pesos todos los meses. No ¿Qué es lo que ha pasado? No, el dato que usted revela no es ni siquiera por una acción de política pública de supérate, sino por una manipulación financiera de darle una tarjetica que se llamaba antes Solidaridad, que tampoco estaba de acuerdo, y hoy se llama supérate, y entonces afectan el indicador. Una persona sale de la pobreza cuando su desarrollo humano efectivo genera la riqueza con un trabajo. Aquí tenemos un problema de un alto nivel de informalidad. Tenemos 65% de empresarios que evaden los impuestos. Este modelo económico no sirve porque el crecimiento económico de 25 años que tiene el país no distribuye esa riqueza. Entonces, en síntesis, yo respeto tu punto de vista, pero de manera técnica, como economista, eso es falso. Y yo vuelvo y te repito, yo no hablé de estadísticas, yo hablé de 142,000 dominicanos que ya no reciben la tarjeta porque tienen emprendimientos y porque consiguieron empleo. Eso no es verdad. Bueno, pero no tenés, lo tengo aquí. ¿Y por qué entonces pero se amplía? debieran de ser más. ¿Y por qué entonces se amplía? Debieran de ser más. Pero lo entonces, ideal es que más del 500,000 de personas que están en el 1,000,000 y tanto, que están todos debiéramos lograr como país que logren emprender o que logren tener. Pero la pregunta es, iba en el siguiente, tú escribiste un libro que se llama Repensar el Estado Dominicano, pero este discurso no será el mismo recurso reciclado de la mayoría de los políticos nuevos que tienen fórmulas nuevas de cómo gobernar y de cómo hacer el Estado eficiente. Mire, en mi caso personal, que voy a repetir mi nombre, me llamo Eglenin Joel Morrison Amador, el hijo de doña Nelly, de Ramón Morrison. Antes de meterme en este lío que es la política, que desprestigia, yo tengo 20 años formando a jóvenes gratuitamente en todo el territorio nacional. Entonces eso genera un contraste. No soy el político que con el uso de los recursos públicos llega a inflar una imagen con encuestas, montándose en helicóptero. No, ese no soy yo. Yo tengo 20 años regalándole a la gente una visión distinta, impactando su pensamiento, creando que es importante reproducir el liderazgo en la gente. Ese es el modelo en el que yo creo. Dígase que aporto otra cosa que parece que ustedes tampoco sabían. Mi pie no cabe en los zapatos del profesor Juan Bosch. Pero con modestia lo digo, porque hay que guardar la distancia, estamos hablando del maestro. Claro. Juan Bosch y mi persona somos los únicos dominicanos que desde cero hemos hecho 2 partidos políticos. Este es el segundo partido político que hago desde cero. Yo fui el fundador, creador, estratega, ideólogo de País Posible, que es el partido que dirige mi primo. ¿Por qué hoy la gente me cree? Porque tuve que hacer desde cero de nuevo. Entonces están los resultados ahí. Y aclaro lo siguiente, el éxito no es el espectáculo de una sola gente. Yo le hablo, por ejemplo, de una jovencita. Eso te iba a decir, Juan Bosch no lo hizo solo. No, por eso yo estoy diciendo que no es el espectáculo para citar, por ejemplo, una joven que llegó a un evento del partido hace 3 años, yo no la conocía, no era ni amiga ni nada, se sentó ahí frente a 500 jóvenes también. Y esa joven asumió esta causa con tanto decoro, dignidad, empeño, gerencia, que hoy es la vicepresidenta de este partido. Se llama Jennifer Escaño Vargas, que es esa joven que está ahí, que me acompaña en el día de hoy. Que sus padres son de Castillo, pero aquí Fior, que es de Boca Chica, es la presidenta de todo el este. Y así yo te puedo citar a Daigelis en Montecristi, el 67% de la dirigencia de este partido es mujer y cada una de las provincias está dirigida por una mujer. Yo creo que eso merece, pongamos aquí un aplauso a ese hecho, por favor. Aplaudieron todos. Merece un aplauso porque de verdad y a nosotras las mujeres, ustedes saben que nos cuesta un poco más. Totalmente. O sea, que se nos reconozca. Esa es la realidad. ¿Qué tú buscas cerca de Omar? ¿Qué tú buscas, Omar, siendo presidente de la República por la República Dominicana? Mira, primero estar del lado correcto de la historia. Y estar cerca de Omar, entonces, es estar cerca de un sentimiento que tiene el país, es estar cerca de la gente. Yo creo que lo que voy a presentar son ideas y propuestas. Le he enviado mis 2 libros. Yo espero que lo disfrute, lo lea. Yo creo que nosotros tenemos que acompañar a Omar en este camino, siempre que él tome esa decisión, que en su comunicado está bien claro que no ha tomado una decisión, que está enfocado en lo que debe, que es en legislar como excelente senador, con propuestas, proyectos aprobados, una producción impresionante de soluciones que fortalecen la institucionalidad del país. Ahora yo salgo la semana que viene a mi 9º recorrido
a hablar con la gente, a poder conectar con la sociedad, porque ese sondeo que hicimos y encuesta que refleja esa popularidad, me declaro ser una avanzada de ese sentimiento, y vamos muy pronto a decir la fecha donde tendremos en el Palacio de los Deportes un acto de 10,000 jóvenes que van a estar victoriando ese himno de Omar Fernández, presidente. El significado de los colores del partido, Sí. ¿cuáles son? Bueno, el naranja es juventud y energía, el azul es Dios y el blanco es paz. Ese es el significado de un nombre de un partido que yo le decía a alguien en estos días, wow, qué suerte tiene Omar, cuando Dios está metido en la cosa, como él. Yo estuve trabajando para él y yo no lo sabía, porque al final en los grupos focales, en la encuesta que hicimos, y le digo, esto ha sido algo con criterio científico, el asesor de este proyecto los primeros 2 años fue Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Hemos tenido un grupo de asesores que ha planificado esto, que ha diseñado esto, pero al final Dios con su mano nos ha puesto en este tema que no ha sido nunca ni siquiera el génesis de lo que nosotros pensamos. Bueno, Morrison. Hermano querido. Me alegro verle. He tenido la oportunidad de conversar con usted en otros medios. Gracias. Y yo tengo 2 preguntas para usted. Claro. Aunque no del tiempo aquí, me la responda hasta en los pasillos, pero a mí me inquieta saber. le veo referirse al presidente Luis Abinader como su amigo, Sí, claro. aunque critica su gestión. Sí, claro. Me gustaría saber exactamente, porque sé que usted le apoyó en el pasado proceso electoral, ¿cuál fue el punto de ruptura entre ese vínculo de camino nuevo con el gobierno? Y lo segundo, cuando a Domingo Contreras le surgió la misma motivación que a usted, quizás no con encuestas, quizás no con el apoyo de un partido, sino él de manera individual, dijo, Omar debe ser el candidato. Usted sabe el hervedero que eso provocó al interno de la Fuerza del Pueblo. Por eso le acusaron de que incluso fue el gobierno que lo mandó a tirar esa cascarita. Entonces, en el caso suyo, sé que la motivación difícilmente va a ser esa, pero no tiene usted la preocupación de que eso le genere un problema a lo interno, Omar, con gente de la Fuerza del Pueblo, que cuando le dicen que no es Leonel el candidato del 28, se ponen así. Mira, yo no tengo dudas que el presidente Leonel Fernández es el líder del país, la mente mejor amueblada, un legado de luces y sombras, más luces que sombras, 3 veces presidente, eso es una bendición del Señor. El presidente Luis Abinader, nosotros cuando logramos la aprobación del partido que emanó de una sentencia del Tribunal Constitucional a unanimidad, nosotros le visitamos, me dio un espacio de 30 a 40 minutos, le llevé mi primer libro, le planteé propuestas y no le pedí nada. Fue un acto de desprendimiento. Y yo reto aquí al actual ministro de Trabajo, Eddie Olivares, que me llamó a mí cuando la sentencia salió y me dijo que habían candidaturas a diputados disponibles para nuestros dirigentes. Que Eddie Olivares diga si es mentira que yo le respondí que esto era un endoso sin ningún nivel de condicionamiento, que no buscábamos nada. No le pedí nada al presidente. No obstante, yo no te dudo que han ponderado y valorado mi figura. Yo creo que lo que uno habla con un presidente hay que ser delicado, pero al final lo más importante es que nosotros no estamos apeando del gobierno. Nosotros al final nos estamos yendo a la ruta que luce más difícil, que es la oposición. ¿Y qué provocó eso? ¿Cuál fue el punto de quiebre? El último recorrido que nosotros hicimos, deterioro del sistema eléctrico, un desastre en educación, fracasaron 2 ministros. El actual ministro, aunque tiene poco tiempo, no tiene ni idea de lo que es una educación inmersiva, de lo que es un modelo STEM. Eso va a ser otro desastre. Nosotros vemos que lamentablemente la sociedad dominicana luce que el gobierno perdió el norte y el sentido. Entonces yo, con mi conciencia y el equipo político, decidimos estar del lado correcto de la historia. Me concentré a escribir un segundo libro. Lo que más le falta a este gobierno es gerencia. Es una incapacidad total. Díganme ustedes aquí, entre nosotros, nadie se va a enterar. Una obra importante de este gobierno en los 5 años. Hay muchas y este programa es solamente de 2 horas. Yo No, quiero pero preguntar. dígame una, por favor. Hay usted. muchas, hay No varias. ninguna. Y yo sé Entonces, que siga por ahí con su pregunta, sí, hermano. yo quisiera saber, y reforzando la pregunta que hacía Abril en cuanto al desgaste de los políticos dominicanos. ¿Ustedes piensan hacer alianzas con esos políticos que ustedes critican, que están desgastados en la política? Jóvenes, no quiero decir que es el caso de Omar, pero jóvenes con un discurso viejo, conservador, que solamente son jóvenes de edad y que corresponden o mantienen un discurso de la vieja política. Entonces, ¿cómo hacer ustedes como partido
para evitar alianzas de ese tipo y de verdad llevar propuestas innovadoras que no pertenezcan a la vieja política y desligarse de los personajes de ese partido que están muy cuestionados. ¿Y usted cómo valora a Omar Fernández? No, pero es un asunto personal. El invitado bueno, aquí es usted. Bueno, no, sí. Porque nosotros hemos dicho que estamos endosando al liderazgo de Omar y todo el país, aunque tenga otra inclinación política, lo valora como un joven humilde, sencillo, con buenas prácticas. El mejor ejemplo de la nueva política es Omar. Entonces nosotros estamos endosando al mejor ejemplo de nuestra generación, que es Omar. Lo demás, mire, yo le propuse al gobierno, sin haber hecho un partido político, que implementara el modelo de Amber Alert y traje la institución número 1 del mundo a paliza, se le llevé al Palacio Nacional esa propuesta sin ser político. Yo le propuse al gobierno que se conectaran las escuelas de la República Dominicana y traje la solución inclusive de tecnología satelital. Yo le propuse al gobierno de Luis Abinader más de 20 o 30 proyectos. Fui a más de 30 instituciones como ciudadano. Y como no hicieron nada y no harán nada, entendí que la solución era política. Y lo que me puse fue hacer un partido político. Bueno, hoy tenemos el partido político y nosotros estamos presentando las mismas ideas. Yo creo que el modelo, por ejemplo, de la diplomacia... O sea, que fue como un pataleo eso. Usted una malcriadez y creó un partido. Respeto que usted me califique de esa forma. No, yo le estoy preguntando. Esa es la democracia. Ese es mi rol aquí, Lo que yo digo es una decepción que tiene más del 60% del dominicano hoy. El 46% no fue a votar y hay un grupo de arrepentidos, dentro de lo cual estoy yo, que le pido perdón al país por haber apoyado una reelección que al finalmente este gobierno ha perdido el rumbo. Mire, cuando nosotros al final logramos concluir esa reunión del comité político, había un rostro de renovación de la esperanza y de fe del futuro del país. No podemos dejar que la esperanza esté perdida. Nosotros tenemos que tener un sentido de la historia. ¿Tú te imaginas que lo que yo estuviera hablando hoy aquí es que yo aspiro a presidente? Entonces fuera una vaina de un ego. Yo morí a mí cuando apoyé a Hipólito. Si usted no sabía, yo construí el sector externo en la campaña de Hipólito en el 2012. Toda la parte de comunicación, hice recaudación, hice propuestas, di 106 charlas que se llamaban Un papá es un líder y usted es testigo en todo el territorio nacional. Ese fue un acto de desprendimiento. Apoyé al expresidente Leonel Fernández en 2 campañas políticas. Presenté una propuesta de lo que era la política de emprendimiento que se llamaba Smart Cities y sobre todo un concurso nacional de emprendedores. Hice un movimiento que se llamaba FE, Fuerza de la Esperanza, y Startup Leonel. Premiamos 32 jóvenes. Yo he sido una persona con desprendimiento permanente porque lo mío no es un ego. Ojalá que yo no llegue a ser presidente nunca, pero ojalá que nuestro país cambie. Claro. Yo creo que esto es una decisión de conciencia para que podamos dormir tranquilos, porque cuando uno, por último, visualiza el futuro del país, no pueden ser los mismos males. Yo entiendo que no todo está perdido con la política que usted describe. Nosotros entendemos que hoy tenemos una democracia electoral, que hay cambios de gobierno. Nosotros vemos que hay 25 años de crecimiento. Nosotros vemos que hay un fortalecimiento institucional. Con el ampalle en contra y con 2 o 3 demonios del PRM atrás de la cabeza de nosotros, el Tribunal Constitucional a unanimidad dijo que este partido era un derecho constitucional de 10,000 personas. Entonces no todo está perdido. Darte las gracias, Eglenin Morrison. Gracias, sí, porque sinceramente. Tenemos un... No, pero hay que invitarlo nuevamente. Lógico. Quedaron preguntas. No es que hay que invitarlo, hay que hacerlo parte de este conversatorio, porque sus ideas, que él lo ha dicho, la conozco desde el año 2012, porque cuando Hipólito Mejía era el candidato presidencial, nos tocó recorrer parte del país, siendo, señores, lo que nosotros somos, políticos, y Eglenin, sin lugar a duda, que ha querido transformar en un momento determinado esa política de juventud que ha existido. Gracias, hermano. Hoy tiene una posición que quizá yo no comparta en el fondo, en la forma. ¿Y el aporte de cuánto va a ser? Ahora lo podemos hacer porque sabe. Pero gracias, sinceramente. Morrison, Eglenin, darte las gracias a ti, reiterarte que este espacio está a tus órdenes. Vamos a conversar más contigo durante todo este tiempo. Has lanzado de verdad un reto para la juventud, Omar presidente, aún teniendo cosas en contra. Vamos a esperar
lo que ocurre de aquí hacia allá. Y Gracias. yo admiro mucho a los Morrison, son de las personas más intelectuales que tiene el país, gracias. y la verdad es que ustedes todos como familia, y qué bueno que te conozco el día de hoy, Gracias. siento mucha admiración por todos A ustedes. quien Gracias, hay que la admirar gloria de sin, Dios. sin lugar a Y dudas. además, mire, a partir de hoy le diré prima, porque parecemos primos. Es verdad, Sí, yo soy claro que melenciano. sí. A partir, pero mira. pero a quien hay que felicitar sin lugar a duda es a los padres, a las madres Sí, sí, sí. y a los abuelos de Sí, sí, los sí, Morrison. definitivamente. Sin lugar a Hicieron un buen dudas, trabajo ahí. hicieron Sí. un buen trabajo. Ahí no hay Señores, desperdicio, no hay uno No, que tú no, digas no. de que no. Yo se lo Señores. externé en una ocasión. Gracias, señores, dama. muchas Quiero, gracias. dama. Muy Gracias a ustedes por haber sintonizado este pequeño conversatorio. Quédese ahí porque viene una pequeñita sorpresa. Ya yo me he comenzado a manifestar en Duarte, Sánchez y Mella. El mejor, el mejor. Déjame ver.